Abordar el tema de la salud en personas trans es crucial para garantizar su acceso a una atención médica adecuada y específica. Desmontar los estigmas que hay alrededor y promover la inclusión, así como reconocer la identidad y las necesidades únicas de las personas trans, es fundamental. Yo soy Ana Luisa Guerrero y te invito a que me acompañes en esta importante conversación con nuestras especialistas invitadas. Recuerda que estamos recibiendo tus preguntas al respecto en nuestro WhatsApp y a través de nuestras redes sociales. Bienvenidos a Consulta Directa. Comenzamos. Y la importancia de visibilizar a la comunidad trans y sobre todo hacer énfasis en su salud es algo importante para esta sociedad. Por eso en esta ocasión nos acompaña la doctora Ana Lisset Peraza Noriega. Ella es jefa de la División de Atención Médica Hospitalaria del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. No, a ti muchísimas gracias, Ana Luisa, por invitarse. También se encuentra con nosotros la doctora Mitzi Fong Ponce. Ella es endocrinóloga de la Clínica Transgénero de la Clínica Especializada Condesa. Bienvenida. Gracias. Bienvenida. Pues vamos a hablar de la importancia de la salud en las personas trans. Un tema que creo que es importante para nuestra sociedad si hablamos de visibilizar, si hablamos de acceso a la justicia y de equidad de género. Entonces, bueno, vamos a entrar en el tema y vamos a empezar a ver una cápsula que hemos preparado con información importante sobre la salud de las personas trans. Vamos a verla. La salud de las personas transexuales es un aspecto crucial y complejo que requiere una atención especializada y personalizada. Un componente importante de la atención médica para muchas personas trans es la terapia de reemplazo hormonal, que juega un papel fundamental en el proceso de transición de género. La terapia de reemplazo hormonal implica el uso de hormonas sexuales para alinear las características físicas del individuo con su identidad de género. Esta terapia puede ayudar a reducir la disforia de género y mejorar significativamente la calidad de vida y el bienestar psicológico. Antes de iniciar la terapia de reemplazo hormonal, es importante realizar una evaluación médica completa y una consulta psicológica para asegurar que la terapia sea segura. El proceso debe ser monitoreado de cerca por profesionales de la salud para ajustar las dosis y evaluar los efectos físicos y emocionales de las hormonas. Esta terapia puede conllevar ciertos riesgos y efectos secundarios, como cambios en el estado de ánimo, el metabolismo y el riesgo cardiovascular. Es fundamental que las personas transexuales reciban un apoyo integral que incluya no solo aspectos médicos, sino también apoyo psicológico y social. Además de la terapia de reemplazo hormonal, el cuidado de la salud en personas transexuales incluye atención a la salud sexual, prevención y detección de enfermedades, y apoyo en cuestiones relacionadas con cirugías de reasignación de género si se desea y es apropiado. Es vital que el cuidado de la salud para personas transexuales se proporcione en un entorno de respeto, inclusión y sensibilidad a las necesidades específicas de cada persona, promoviendo su salud y bienestar integral. Bueno, pues ya estábamos viendo en esta cápsula que, bueno, en general la salud es un tema integral. No podemos ir desmenuzándola o quitándole partes. Pero hablar de salud en personas transgénero, pues creo que abre una ventana de oportunidad para hablar, particularmente, ya lo veíamos en la cápsula, de esta parte hormonal, cuando se hace el cambio. Y me gustaría que empezáramos introduciendo esta conversación, explicando qué es ser una persona trans. Doctora Mitz. Bueno, yo creo que la persona más acertada para explicar eso es una persona trans. Pero bueno, como definiciones médicas, vamos a hablar. La persona trans es la que no se identifica con el género que le asignaron al nacer. Porque el género que le asignaron es cuando los médicos vieron genitales así superficialmente y dijeron, me parece que es niña, me parece que es niño. Entonces, esta persona, conforme los años, puede ser que durante la infancia, durante la adolescencia, durante la edad adulta, se identifique con un género diferente. Entonces, mujer trans es cuando se les asignó el género al nacer
hombre, pero se identifica con la parte femenina. Y en un hombre trans, cuando le asignaron al nacer el género femenino, pero se identifica con la parte femenina. También hay personas no binarias que no necesariamente se tienen que identificar con esta idea del género. Recuerden que el género es un contexto como más social, no es tanto algo biológico. Entonces, pero, o sea, las personas más indicadas son las personas trans. Yo es en cuanto a definición médica. Por supuesto, ¿cómo lo definirías, doctora? Sí, las personas trans, justo el término general, es justamente lo que acaba de decir la doctora Mitzi, ¿no? Cuando una persona no se identifica con el sexo asignado al nacer. Y no necesariamente siempre hacen una transición, pero sí generalmente yo digo, bueno, tengo la concordancia, ¿no?, de mi género, esta expresión cultural, ¿no?, lo que se espera de mí, al haber nacido con órganos sexuales femeninos, se espera que mi género o mi identidad de género y mi expresión de género sea femenina, ¿no? En las personas trans no ocurre esta concordancia. Y a eso le llamamos disforia de género. No necesariamente. ¿O cómo lo definiríamos? Lo que pasa, la disforia de género es un diagnóstico que se clasificó en estas clasificaciones que tenemos en salud mental, como el DSM, ¿no?, el último, el DSM-5, y lo llaman como un diagnóstico, ¿no? No todas las personas trans tienen un trastorno o una disforia de género, ¿no? Médicamente o psiquiátricamente se conoce como la disforia de género cuando esta discordancia, ¿no?, está generando conflictos emocionales, ¿no? O sea, estoy con mucha inquietud, con ansiedad incluso, ¿no? Y eso no ocurre en toda la población trans. ¿Y cómo lo detectamos o cómo vamos identificándolo? Y por eso se cambió el término que se cambió. Antes era disforia, pero el CIE-11 se cambió en congruencia para identificar estas dos diferentes entidades. El tratamiento es conforme a la disforia. En unas personas pueden tener, en otras personas no pueden tener. Entonces se encamina a quitar esa incomodidad que tienen acerca de su cuerpo. Entonces esa es la diferencia, ¿no?, que tenemos que identificar. Y en todos los casos, o en la mayoría de los casos, los podemos identificar, porque quiero pensar que hablando hablando de la diversidad sexual de manera general, pues no siempre estamos sujetos a esta apertura con las personas que no se identifican o con su género o que se identifican con una diversidad sexual, ¿no? Es complicado, ¿no?, porque la apertura, ¿no?, a estos temas es muy cerrada, como lo platicábamos previo al programa, y en muchas ocasiones, como bien decía la doctora, la persona cuando se identifica, cuando encuentra no necesariamente es desde la infancia, ¿no? O sea, puede ocurrir a lo largo de la vida, y para el resto de la población les causa rareza, que dicen, bueno, ¿por qué esto sucedió hasta cuando ya es una persona adulta, ¿no? Y mucho tiene que ver con el tabú, con el estigma, ¿no?, hacia todo lo que tiene que ver con la diversidad. Hemos creído y nos lo han vendido toda la vida, ¿no?, que solamente existen todo muy polarizado, ¿no?, muy binario, hombre, mujer, masculino, femenino, cuando ya hemos visto que hay una amplia variedad, una diversidad en todo, ¿no? O sea, no nada más en el género, sino también puede ser en la orientación y también en todo este constructo del ser humano. Por supuesto. Veíamos en la cápsula las personas trans, aquellas que ya incluso se han sometido a estos tratamientos. ¿Por qué hablar de la importancia de la salud en estas personas, doctora Mitzi? Porque es una población vulnerable que históricamente ha sido discriminada y no se le ha dado atención a sus necesidades de salud. Tienen necesidades de salud específicas donde parte de los médicos del Estado es parte de ayudarles a complementar estas necesidades de salud. Porque en la parte trans hay mucho problema en cuanto social. Entonces, parte de las necesidades de salud es depresión, ansiedad, lo va a ver más la doctora. Y no es el problema no es que sean trans, sino que no hay
instrumentos, ayudan a estas pacientes para que tengan su vida, no verlo como una parte medicalizada de, ¿sabes qué? Yo soy médico y yo pienso que tú tienes esto, yo te voy a cambiar esto. No, es cómo se siente el paciente y ayudarle a que tenga una buena calidad de vida. Porque la salud trans es para mejorar la calidad de vida y tratar de nivelar las cosas todos estos años, toda esta deuda histórica que se ha tenido con las personas trans. Sin duda, hablar en este proceso, o sea, tú a lo mejor nos vas a poder hablar, Mitzi, de esta parte médica, ¿no? Y cómo es el componente desde el punto de vista endocrinólogo de esta transición. Y, Liz, en tu caso, esta parte, ¿cómo ir acompañando a las personas trans cuando pasan por este proceso de transición? Claro, por eso el tratamiento generalmente es multidisciplinario, ¿no? Es muy importante mencionarlo, no es exclusivamente del psiquiatra o del médico general o del endocrinólogo, porque en ocasiones así sucede, ¿no? O sea, nos han llegado pacientes al hospital que todo lo llevó el endocrinólogo, ¿no? Y no hubo el tratamiento en conjunto con la salud mental. O viceversa, ¿no? Y entonces no, o sea, sí tiene que ser un tratamiento integral, multidisciplinario. Y es muy importante la parte de cómo sería el acompañamiento psiquiátrico, ¿no? En muchas ocasiones catalogan a cuando la persona habla sobre su identidad, ¿no? Dicen, está psicótico, está fuera de la realidad, ¿no? Porque no se asume como tal, ¿no? Entonces a nosotros nos toca justo esta labor de ver realmente cómo está este individuo emocionalmente, en sus pensamientos, en su cognición, para ir orientándolo hacia donde corresponda. Acompañándolo y sobre todo que pues entre o forme parte de este circuito social, porque claro, además pues en las personas que se identifican con una diversidad sexual no siempre encuentran un espacio en nuestra sociedad. Ya no hablemos en el ámbito laboral, ¿no? Muchas veces también es una cuestión muy importante, pero sobre todo las relaciones entre semejantes, incluso en su círculo más cercano. Y bueno, entremos en materia de la parte médica, Mitzi, porque bueno, una persona que no se asume con el género con el que le fue asignado en algún momento, buscará transicionar, ¿no? O buena parte de esto. No sé si tengamos estadísticas de qué porcentaje de personas trans sí logran y hacen esta transición y cómo es que se realiza médicamente. Es muy variable entre cada persona, eso depende del grado de disforia. Si esta persona trans tiene mayor grado de disforia, pues va a buscar cambiar sus características sexuales secundarias con la terapia hormonal. Entonces, la mayoría, pero no todas, no hay estadísticas específicas de qué tantas personas de las que se identifican como personas trans se buscan la transición. Y también es parte de 1% de la población a nivel mundial se identifica como personas trans. Entonces, es parte de esta diversidad de esta población. Entonces, ¿qué se tendría que hacer? Entonces, no es una cuestión trabajar con el paciente, qué es lo que le causa incomodidad, qué se puede lograr con la terapia hormonal, valorar antes médicamente si está en condiciones para la terapia hormonal, porque la terapia hormonal, como cualquier tratamiento, puede tener riesgos, pero también tiene beneficios. O sea, de los riesgos, aumenta el riesgo. Ahorita vamos a hablar primero de la feminizante, ¿no? Aumenta el riesgo de la trombosis, que son coágulos que pueden ser en cualquier parte del cuerpo. Los más comunes es en la parte inferior del cuerpo, en las piernas de los miembros inferiores. No significa que les va a pasar, pero pueden tener 2%, como 2 veces más o una vez más, conforme a la población en general de tenerlo. Entonces, por eso se tiene que escoger qué tipo de terapia hormonal es, para qué, el tipo de presentación, el tipo de estrógenos, porque es una persona que ha sido vulnerada. Entonces, tiene que tener la mejor transición que se le pueda ofrecer para que tenga menos riesgos cardiovasculares, pero a la vez, el estrés y el riesgo cardiovascular pueden aumentar con este estrés de minoría que tienen las personas trans, que es un estrés único que presentan este tipo de pacientes, y el estrés puede aumentar el riesgo cardiovascular. Entonces, a la hora que disminuyen los desenlaces negativos de salud, como la depresión, la ansiedad,
disminuye este estrés y puede mejorar el riesgo cardiovascular, pero a la vez tienes que vigilar la terapia hormonal que le puede aumentar el riesgo cardiovascular. Entonces dices, bueno, por eso debe de haber presentaciones a nivel de gobierno para que sean más seguras, que sean transdérmicos, medicamentos para bajar la testosterona que sean más seguros. Y también, en cuanto a hombres trans o terapia masculinizante, la terapia masculinizante no aumenta el riesgo de trombosis, pero si se da dosis de más, puede aumentar el número de glóbulos rojos. Y muchos glóbulos rojos pueden crear más trombosis. Entonces, si está bien dada, no aumenta el riesgo de trombosis. Pero si está bien dada, no hay problema. Entonces, también el colesterol y ese tipo de cosas aumentan el colesterol LDL, pero como si fuera de un hombre cisgénero. El hombre cisgénero, para nuestro público, es el que se identifica con el género que se le asignó al nacer. Entonces, solo tendrían el riesgo con el género que se identifican. Pero un paciente que está yendo a consulta 2 veces al año de seguimiento, cualquier problema de salud se le va a identificar por el médico, a diferencia de una persona que no tiene seguimiento de salud, que va a ir cuando se siente mal. Entonces, esto es parte del seguimiento de las personas trans, ¿no? Es amplio, o sea, es una decisión que quien lo consigue o que busca transicionar y lo logra, pues requiere una supervisión exhaustiva, ya decías, en la parte médica y en la parte psicoemocional. Claro. Vamos a seguir hablando al respecto. Es momento de que hagamos una pausa, pero al regresar vamos a empezar a responder las preguntas que en materia de salud en personas trans pues nos pueden hacer llegar a través de nuestras diferentes redes sociales. Escríbanos en @canal14mx en Facebook, YouTube y X, o nos pueden mandar un mensaje de WhatsApp al 5540 29 72 87. Ya regresamos. Gracias por seguir sintonizando la señal de Canal 14 y este espacio es para usted, así que queremos escucharlos y los invitamos a que nos escriban y nos cuenten qué temas de salud les gustaría que abordáramos en consulta directa. Les recuerdo que pueden ponerse en contacto a través de nuestras redes sociales en YouTube, en Twitter y en Facebook a través de @canal14mx, además de que nos pueden escribir de manera directa al WhatsApp al 5540 29 72 87. Estamos hablando de salud, la salud en personas transgénero. Y un tema que, bueno, pues no siempre se aborda de manera abierta en espacios públicos o incluso en medios de comunicación. Así que nos fuimos a las calles de la Ciudad de México y le preguntamos a la gente qué sabe sobre la salud las cuestiones de salud que deben tener en cuenta las personas transgénero. Vamos a ver lo que nos compartieron. Bueno, los cuidados que debe tener una persona trans en su transición es, por lo que sé, implica como ir al médico para tener el cambio de hormonas, ya sea en el caso de que se transicione hacia hombre o hacia mujer. También, pues, incluye creo que en la salud la parte psicológica, o sea, tener un proceso psicológico que la acompañe porque pues suelen ser un cambio como muy abrupto, a veces que, aunque las personas lo sepan, o sea, esa transición pues lleva a un proceso que necesita un acompañamiento para poder procesarlo. Pues primero es una supervisión médica, o sea, esto es importante para un equilibrio en un momento dado biológico porque está teniendo una transformación. Puede ser que en un momento dado llegue al punto de la transformación, ya sea hombre o sea mujer, o bien solamente el hecho en un momento dado de hacer una transformación en su vestimenta y en sus comportamientos. Dos aspectos importantes, yo creo, sería, bueno, como uno normal, hacerse los chequeos regularmente, estar al tanto de conocer su cuerpo y si algo está mal, reconocer que está mal y atenderlos. Dos aspectos importantes médicos para la persona trans serían el proceso psicológico. También diría que la parte de la familia, o sea, el acompañamiento familiar o de seres, vínculos afectivos que tenga. Y bueno, el extra sería como también el hormonal, ¿no? Sería básicamente primero el médico, o sea, obviamente por el hecho de las hormonas, y el segundo, el cuidado en momento dado de revisión constante a la transformación.
el proceso de transición de una persona trans influye en su salud, por lo que tengo entendido, es por la parte hormonal, o sea, porque hay como ese cambio, no que sea una repercusión negativa o positiva, o sea, solamente es que va a haber un cambio hormonal. Yo diría que sí, porque como todo, cualquier operación o procedimiento médico que sea invasivo para tu salud o de tu cuerpo, pues debe tener alguna repercusión, ¿no? En este momento no recuerdo una organización que acompañe a las personas trans, pero sí sigo varias cuentas de Instagram que se encargan de difundir información, de compartir números de psicólogos. No conozco ninguna asociación en el momento dado que se dedique a ello. Si conozco algún recurso o organización para las personas trans, la verdad es que no estoy muy involucrada en el tema, pero no dudo que en Ciudad de México y en muchos estados debe haber bastante apoyo. Bueno, estábamos viendo la opinión de la gente y en general están hablando de la parte médica, la parte pues hormonal particularmente, pero también hacen hincapié, Elis, en la parte de la salud emocional, psicosocial y juega un papel importante. Ya nos decía Mitzi esta parte de que entre más, o sea, según las dosis de hormonas y cómo se les vaya suministrando, influye mucho no solo en la parte pues física, sino también en la parte mental, en la parte emocional. Claro. Y en este acompañamiento que ustedes los especialistas hacen al respecto. ¿Por qué es tan importante que haya un acompañamiento de especialistas en materia psiquiátrica, psicológica? Sí, claro. Es indispensable la atención a la salud mental en esta población. Como bien hemos dicho en el transcurso del programa, es una población vulnerable, ¿no? Es una población que en muchas ocasiones se invisibiliza y entonces pues lo que padezca no se atiende a tiempo, ¿no? Lo ideal es el primero la atención desde el inicio, ¿no? Para ir viendo cuando la persona tiene dudas sobre su identidad, sobre su autoconcepto, ¿por qué no me estoy sintiendo cómodo o no me siento cómodo con el sexo que me fue asignado cuando nací, ¿no? Y entonces, desde ese momento, ya el individuo empieza a presentar, pues puede llegar a presentar incluso síntomas de ansiedad, de depresión, que es lo más común, e incluso hay estudios en donde se ha visto que hay más incidencia, incluso de toda la diversidad sexual, de toda la población LGBTQ+, la población trans es la más afectada, precisamente. Y si se atiende esto cuando ya acompañamos, ¿no? a la persona a hacer esta elección y a lo mejor asesorar, ir viendo, atendiendo si se agregan síntomas depresivos, síntomas de ansiedad, atenderlos y tratarlos a tiempo, ¿no? Ya posteriormente, si deciden hacer una transición hormonal, una transición quirúrgica incluso, es muchísimo más estar al pendiente justamente de cómo se va sintiendo para ver si se regula esta parte, si requiere tratamiento farmacológico o solo psicoterapéutico. Es importante hacer mención que la población trans piensa, ¿no? Y que el médico psiquiatra o que el psicólogo lo va a categorizar porque sí, en muchos años anteriores, incluso en estas guías que hablábamos hace un momento, el CIE, la Clasificación Internacional de Enfermedades o el DSM, categorizaba la homosexualidad o categorizaba a la población trans como un trastorno, ¿no? Esto ha ido cambiando, hemos ido viendo como tal que no es un trastorno y no se tiene que no entraría en una categoría como otras enfermedades. Creo que contrario a lo que piensan muchas personas, nosotros somos aliados justamente de toda la diversidad, porque lo que queremos precisamente es que no lleguen a presentar, o si presentan algún trastorno mental, ¿no? Atenderlo de una forma oportuna. Oportuna y con acompañamiento. Claro. Creo que eso es muy importante, porque no es lo mismo no identificarte con el sexo con el que fuiste asignado en una región del país como sí hacerlo Claro. en otras. Y hablábamos en el corte de esta importancia de que hay ciudades, tristemente hay ciudades en el país en las que
amplían los derechos, en los que hay reconocimiento, en el que las instituciones de salud y las leyes permiten que tengan un estadio mejor y una inserción mejor en la sociedad, y hay otras regiones en el país en las que no. Y hablábamos de la Ciudad de México de manera particular, donde hay un marco legal, donde hay instituciones con programas de apoyo que están acompañando estos procesos de las personas transgénero y en general que le dan apoyo a la diversidad sexual. Y eso justo me gustaría que abordáramos. Está este programa que comentaban, que hay todo un acompañamiento para esta población. Yo vengo de la clínica especializada Condesa, donde se le da acompañamiento desde el 2009. Se hizo un programa, es una clínica que se le da atención a personas que viven con VIH. Entonces, parte de la población que vive con VIH son mujeres trans, por esta vulnerabilidad, no tanto por las mujeres trans. Entonces, vieron la necesidad de darles servicios gratuitos con médicos, con un equipo multidisciplinario que también incluyera la parte de salud mental. Entonces, es totalmente gratuito, solo tienen que vivir en la Ciudad de México. Y a partir de los años se fueron creando más clínicas. Primero empezó la Condesa, que está en Cuauhtémoc, después se creó la de Iztapalapa y en el 2021 se creó la Unidad Integral de Salud para Personas Trans, que es un programa también hormonal donde hay consulta de dermatólogo, hay paidopsiquiatra, hay un endocrino pediatra para también darle acompañamiento. Acompañamiento en el momento adecuado. A los niños no se les hace ninguna intervención quirúrgica. Después, cuando empieza la adolescencia y empiezan con las características sexuales secundarias, se hace una valoración por el paidopsiquiatra y si les causa conflicto esta disforia, porque aún puede aumentar el riesgo suicida en la adolescencia. Entonces se le dan medicamentos que son como análogos de GnRH que no solo dan tiempo, suprimen las hormonas endógenas sexuales y solo dan tiempo. No se les hace una intervención en ese momento. Después del seguimiento con los paidopsiquiatras, psicólogos, endocrinólogos, en el momento adecuado, si esa persona desea continuar con la terapia hormonal, entonces se le da terapia hormonal para inducción de la pubertad poco a poco. La terapia hormonal, ciertas características son permanentes y ciertas características son temporales. Entonces, si esa persona no decide continuar con su transición, no se afecta su fertilidad de la transición. O sea, si se le bloquea y después se le quita los análogos de GnRH, no afecta permanentemente a la persona, no tiene características permanentes. Entonces, por eso es en un equipo multidisciplinario. Entonces, es importante que a nivel nacional haya una ley de salud trans, porque estamos en la burbuja de la Ciudad de México. Yo soy de Guadalajara y parte que estoy en la Ciudad de México es por los derechos que hay en la Ciudad de México. Entonces, eso tiene que ser para todo el país, para que haya programas como y que haya suficiente fondos para continuar. Si a una persona trans le das tratamiento, le das seguimiento, por decir, tienen más riesgo de contraer VIH por el tipo de trabajos que son orilladas, no tanto porque busquen esos trabajos en particular, que no tienen nada de malo, y tienen esta vulnerabilidad. Entonces, ahorita como un 24-25% de nuestra población tiene VIH. Por eso se creó en una clínica de VIH. Pero es parte de reparación histórica del daño por parte de nosotros, los médicos, que hemos hecho daño, ¿no? Hemos hecho daño. Entonces, que sea a nivel nacional para que se le dé un acompañamiento por salud mental. Y si tú evitas los biopolímeros, todas estas conductas de riesgo, también el sistema de salud ahorra. Claro. Entonces no digan, ay, es algo estético, es un programa caro. No es un programa caro porque ahorra a la larga, ¿no? Sí, por supuesto, como en muchos otros programas es un gasto de inversión social, sí, ¿no? Y finalmente la población, no tendríamos por qué estar segmentando por géneros a la población para que sean beneficiarios de derechos y para que estén recibiendo apoyo de los gobiernos. Vamos a empezar a responder las preguntas de la audiencia y es que pues finalmente son pocos los espacios, tristemente, en los que se habla de la diversidad sexual y se habla de las necesidades de estos grupos de la población. Y nos escriben, recientemente comencé mi transición y estoy considerando terapia hormonal.
Nos preguntan, Mitzi, ¿qué efectos secundarios podría esperar y cómo puedo manejarlos para mantener mi salud general? Creo que esa es una pregunta para ambas. No especificó si con testosterona o con estrógenos, entonces diremos los dos. Bueno, tal vez sea no binario. Bueno, entonces, con los estrógenos, primero va a decir los riesgos de salud, ¿no? Y después lo positivo y lo negativo. Los riesgos de salud depende de la edad y también de los antecedentes que tenga. Si es una persona sana, no habría tanto problema. Si es una persona mayor de 40 años, se tiene que ajustar las vías de administración. Inyectables no es lo mejor para esa persona porque aumenta el riesgo cardiovascular. Riesgo cardiovascular, los que les había comentado, de trombosis. Pero si es el seguimiento adecuado, también tendríamos que, no hay problema, vigilar el colesterol, los triglicéridos. No aumenta, no se ha demostrado en los estudios que se aumenta el riesgo de diabetes, pero sí podría aumentar vigilancia de los triglicéridos, del azúcar a largo plazo. Eso es para estrógenos. Beneficios. Esta persona, si tiene depresión, ansiedad, porque tiene esta incomodidad con su cuerpo, va a mejorar. Bueno, eso lo van a ahorita especificar más. Y aparte de eso, va a tener desenlaces de salud más positivos, porque si esta persona no en el sistema se veía como incongruente al género que se le asignó al nacer, cuando tiene esa congruencia, va a tener esos desenlaces de salud más positivos. En cuanto a la testosterona, si está en dosis adecuada, realmente es más fácil de vigilar porque tiene menos riesgo cardiovascular. Realmente solo es vigilar los lípidos y los efectos secundarios serían engrosamiento de voz, redistribución de grasa, aumenta la musculatura como de un 15 a un 20% en la parte superior del cuerpo. Y en la parte feminizante que se me ha olvidado decir, es que es rápido, ¿no? Se desarrollan pechos, también aumenta la grasa en la parte de las caderas, algo en los brazos y disminuye como un 10% la masa muscular. Entonces, cuando una persona va a buscar trabajo, la parte social, si con la terapia hormonal es más congruente como la persona se identifica y con lo que la sociedad esperaría de esa identidad, le van a dar trabajo más fácil. Entonces, eso es, los riesgos y beneficios. Si es con un médico, los riesgos son mínimos y los médicos somos como mal pensados y vigilamos todas esas cosas para que no pasen. Y generalmente no pasen, o si pasan, se trata oportunamente. Claro, sí, es la prevención, ¿no? Esta parte. Y este acompañamiento que dice, cómo ir manejándolo para su salud en general. Sí, los beneficios del acompañamiento son sin duda no llegar justamente, la prevención principalmente es la prevención de trastornos que puedan asociarse o agregarse, ¿no? en esta disforia, en esta incongruencia, ¿no? Se pueden presentar, como decíamos, tanto depresión, ansiedad, pero también mucho riesgo, por ejemplo, de vulnerabilizarse tanto como para ser víctimas de abuso, de trastornos de estrés postraumático, de estrés crónico, porque estas personas están todo el tiempo, digamos, con el estrés constante, ¿no? Que esto puede llegar a tener una depresión crónica, ¿no? Vivir con esta depresión, ¿no? Y pues llegar a desenlaces más graves como es el suicidio, ¿no? Hay una alta prevalencia de suicidio en población trans, justamente por no encontrar, no llegar a esta congruencia que han esperado. Entonces, las ventajas o los beneficios son muy amplios, ¿no? En toda esa gama, y digamos los riesgos, pues incluso es hasta la muerte. Por supuesto. Antes de que vayamos a hacer una pausa, me gustaría que hagamos énfasis en la importancia de que las personas trans encuentren acompañamiento de médicos que sean respetuosos con su condición y que pues sean comprensivos. Finalmente no siempre hay espacios, como tú lo decías, Mitzi, en estas burbujas en los que hay respeto e integración, ¿no? Hay que poner el foco en que estos especialistas de la salud tienen que ser congruentes. Sí. No, y eso es indispensable, porque nosotras a lo mejor estamos como muy en el medio de la atención a pacientes de la diversidad en general, pero en otras especialidades, incluso en el rama de enfermería, en rama de médicos, existe todavía esta barrera, ¿no?
este desconocimiento, incluso dicen, es que esto es nuevo, ¿no? Y hablan como que este lenguaje, ¿no? Me confunde, no sé cómo llamarle, no entiendo esta parte, entonces si es mujer trans, entonces es lesbiana o es homosexual, cuando es totalmente diferente la orientación sexual del género, ¿no? Son conceptos en los que todos, ¿no? Todas tendremos que conocer, ¿no? Para poder dar una atención, ¿no? Pues una atención de calidez. Por supuesto, los médicos generales sobre todo, ¿no? Especialistas en estos temas. Vamos a hacer una pausa y al regresar vamos a seguir respondiendo a las preguntas que nos están haciendo llegar a través de nuestras redes sociales. Les recuerdo, nos encuentran en @canal14mx en Facebook, X y YouTube, además de que nos pueden escribir al WhatsApp al 5540 2972 87. Ya volvemos. Gracias por seguir sintonizando la señal de Canal 14. Seguimos respondiendo las preguntas sobre salud en personas trans que nos están haciendo llegar a través de nuestras diferentes redes sociales. Aparecen ahorita en su pantalla, es @canal14mx, en Facebook, YouTube y Twitter, además de que nos pueden mandar un mensaje al WhatsApp al 5540 2972 87. Y hablábamos justo previo al corte la importancia de encontrar con especialistas de la salud que traten a las personas trans con respeto, que los hagan un acompañamiento de respeto, de comprensión y que los apoyen. Finalmente, hablar de la diversidad es un tema que nos estamos enfrentando como sociedad para ir siendo inclusivos, ¿no? Y no siempre se ve relacionado o reflejado en la atención directa a los pacientes, Mitzi. Sí, definitivamente. Desde nuestra formación en la Escuela de Medicina, es una formación, digamos que binaria, no hay materias que se impartan de cuanto a salud trans. Entonces está bastante retrasado. Actualmente se han hecho esfuerzos y rotan con nosotros residentes de endocrinología, hay residentes de biología de la reproducción, unos cuantos internistas, ginecólogos, para la parte de salud trans, en la parte hormonal. Pero se tiene que cambiar desde el principio, porque yo creo que nuevas generaciones están más abiertas, a diferencia de otras generaciones, y es obligación del médico educarse. O sea, no es algo que no exista, hay varios años de investigación, décadas de investigación. Está la Asociación Mundial para Salud Trans, la Sociedad de Endocrinología también hay guías, o sea, no es nada nuevo. Entonces, es obligación del médico primero preguntar los pronombres del paciente, el nombre con que desea ser aceptado, porque desde que yo le digo un nombre inadecuado o no me disculpo y digo, te voy a decir tal nombre, ya empieza una relación negativa médico-paciente y yo voy a estar a la defensiva y no voy a creer nada de lo que me digas, porque no me crees desde el inicio, que no crees en mi identidad. Ya después de eso ya no te voy a creer como médico. Entonces es cambiarlo, pero desde el principio. Entonces tiene que haber un plan, tiene que haber un consenso y desde todas las especialidades. No es nada de solo el psiquiatra, de solo el endocrinólogo, de cualquier médico o personal de salud. Enfermería. Sí, incluso el trabajador social que toma los primeros datos del paciente. Y estamos hablando pues, de la importancia de esta parte del diagnóstico de salud mental y de las posibles afectaciones que podrían tener. Y tristemente parte de esta población, pues lo decías tú misma, se enfrentan a la depresión, a la ansiedad como una condición ya adherida a su condición y a su identidad sexual. ¿Cómo podemos identificar signos precisos de que algo está ocurriendo y que hay que tener como una alerta para atender a esta población? Bueno, generalmente los datos o los signos, los datos de alarma, generalmente cuando una persona empieza a presentar un trastorno agregado a cualquier condición, ¿no? O incluso una persona empieza, en caso de depresión, pueden llegar a empezar a sentir tristeza la mayor parte del día. Es
Es importante mencionar, por ejemplo, en los niños y en los adultos es diferente los síntomas. Generalmente en la infancia o en la adolescencia los síntomas depresivos, el niño no te dice, o el adolescente no te dice estoy deprimido o estoy triste. Generalmente empiezan con conductas de irritabilidad, de enojo, conductas oposicionistas a la autoridad, ¿no? Y entonces ya hay que ahondar aún más a ver qué está sucediendo. En un adulto generalmente empiezan con esta tristeza, llanto fácil, pero algo muy importante es la pérdida del placer, ¿no? La capacidad, pérdida de disfrutar las cosas que antes yo disfrutaba. Y entonces en la población trans, ¿no? Estos síntomas se agregan generalmente desde que el individuo ya no se siente conforme o no se siente con un género en el que no pertenece. Los pacientes cuando ya tienen estos síntomas te lo dicen, es que es como si estuviera en otro cuerpo, ¿no? En el que yo no pertenezco, ¿no? Y no me asimilo con lo que tengo que o lo que espera la sociedad de mí. Algo ya como datos más de alarma incluso es cuando la persona empieza a dejar de hacer sus actividades que normalmente hacía, ¿no? Cuando ya hay una afectación tanto en lo social como en lo laboral, como en lo escolar, ¿no? Entonces ahí decimos algo está sucediendo, ¿no? En salud mental generalmente cuando decimos hay una disfunción, ¿no? En la cotidianidad del individuo, ahí es cuando decimos tenemos que atender, ¿no? Inmediatamente, precisamente para evitar complicaciones, como decíamos, como suicidio, que sería como la complicación más grave. Sí, claro, y que tristemente es muy habitual. Nos escriben, Mitzi, que has comentado los riesgos que puede tener las personas que hacen una transición por hormonas y que como los problemas cardiovasculares. Nos preguntan, ¿cómo se pueden mitigar estos riesgos? Teniendo primero el seguimiento, ¿no? Por eso hay que evitar la automedicación, porque los riesgos son mayores con la automedicación y la automedicación no necesariamente van a tener los mejores resultados porque se lo ponen recomendación, receta de una amiga, ¿no? Entonces se lo hacen y se ponen dosis muy elevadas que no les van a hacer más efecto y solo les van a causar alteraciones también del estado mental y alteraciones cardiovasculares. Como teniendo una vida sana, depende del tipo de persona y depende de los riesgos previos, sería la terapia hormonal más adecuada, la presentación de los estrógenos o ya sea la presentación de la testosterona, haciendo ejercicio, la alimentación adecuada. Entonces, básicamente como cualquier persona y viendo a su médico. Ya que mencionas esta parte de que ir con especialistas, ¿qué tan frecuente es que haya médicos que no estén certificados y que estén suministrando de manera arbitraria las hormonas? Común. Realmente el paciente a veces está tan feliz de que alguien le va a dar tratamiento que no se fija las credenciales del paciente, no se fija si tiene cédula, no se fija si tiene experiencia con terapia hormonal. Entonces, y les creen las dosis que les dan y el tratamiento que les dan y a veces les dan citas mensuales para que les cobren más. Entonces, sí es parte de esta cultura médica que tiene que tener una cédula, tiene que tener los consejos y también no necesariamente tiene que ser endocrinólogo, pero sí tiene que tener experiencia y de menos que sea miembro de la WPAT para que tenga esta experiencia o cursos, ¿no? Entonces, sí, no tenerle pena con el médico y decir, ¿qué experiencia tienes? O sea, ¿qué experiencia tienes? ¿Cuáles son los conocimientos previos? ¿Conoces de las guías? ¿Conoces del protocolo de la población LGBTI en México? Entonces, es preguntar, porque si no pueden llegar, charlatanes, ¿no? Sí, tristemente que justo comentas, ¿no? Son una población tan vulnerable y con estas ganas o esta necesidad de asemejarse en el cuerpo con el que se identifican, pues finalmente pues pueden ser presa muy fácil de estas personas. Nos preguntan por otra parte, Liz, que ha estado en terapia hormonal durante algún tiempo y siente algunos cambios en su estado de ánimo. ¿Es normal, nos pregunta, estar experimentando estos cambios emocionales? ¿Cómo se pueden manejar? Sí, claro, totalmente es esperado, ¿no? Como bien nos decía la doctora. La atención
¿no? En cuanto a los cambios hormonales, bueno, es la parte psiquiátrica, ¿no? Tendríamos que trabajar a tiempo, ¿no? A lo mejor con el uso de algún medicamento que module el afecto, ¿no? Para disminuir, digamos, los síntomas, si esa es una de las causas que puede, si es evidente que puede estar alterando los neurotransmisores, ¿no? Y entonces, en esta cantidad lo que vamos a hacer es como modular, ¿no? Y además, pues el tratamiento psicoterapéutico, que juntos, digamos que tienen ya el 100% de efectividad si se combinan. Pues es importante destacarlo. También nos preguntan, Mitzi, estoy considerando preservar mi fertilidad antes de comenzar la terapia hormonal. ¿Cuáles son las opciones y cómo afectarían la transición a largo plazo? Bueno, si lo congelan no afectaría la transición a largo plazo, igual lo facilitarían. El problema es el costo. No nos comentó esta persona de qué tipo de células germinales tiene. Entonces, si digamos que si tiene testículos, si tiene célula, o sea, una mujer trans, digamos, o una persona no binaria, para eso es más fácil. Recolección de esperma. Y si tiene buena calidad, se congela y tienen que pagar cierta cantidad cada año para que siga mantenerlo. Es lo más fácil. Pero si es en caso de alguien que tiene ovarios, un hombre trans, sí se tendría que dar hiperestimulación ovárica y después se tuviera que hacer una recolección de los óvulos y congelar también esos óvulos. Y eso es muchísimo más caro. Entonces, el problema de la terapia hormonal, que a largo plazo no se sabe, bueno, más de, digamos que 18 meses no se sabe si puede afectar la fertilidad. En cuanto a mujeres trans, probablemente los estrógenos sí causan atrofia testicular, o sea, los testículos se hacen más pequeños, entonces sí llega a haber azoospermia, o sea, no hay espermatozoides. Entonces, hay ciertos tratamientos de que si tú tuviste terapia hormonal, se puede estimular para el espermatogénesis, pero es más caro, es caro y puede que no tengan los resultados. En los casos que ha habido ha sido mujeres trans, como de 18 años, que tenían tratamiento hormonal 1 año, y en caso de hombres trans, probablemente haya menos afectaciones, porque, bueno, hay muchos casos que se han conocido de hombres trans que han sido, se han tenido embarazos, que han sido padres. Entonces, esto dependería. En los hombres trans no hay tanta afectación, pero sí se tiene que, antes del tratamiento hormonal, se tiene que hablar, porque la fertilidad es un derecho. Lastimosamente, si se congela, pues no hay ningún programa de gobierno que incluya a las personas de la diversidad para congelar. Entonces es lo que se tendría que tomar en cuenta, pero si tú sabes las complicaciones que puede llevar, puede que se pueden intentar a largo plazo tratamientos, pero los resultados pueden ser muy variables. Pues sí, lamentablemente no hay como unas condiciones muy favorables en ese sentido. Nos preguntan también, Liz, ¿cómo puedo abordar temas de salud sexual con mi médico de manera abierta y sin que esté en juicio mi identidad trans? Sí, no, es como decíamos, ¿no? Hay muchos médicos y en muchas especialidades, ya desde la carrera de medicina, como bien decía Mitzi, no se cuenta con la materia de sexualidad, ¿no? Y sí, es optativa, ¿no? Entonces ya desde ahí, pues no tenemos como este acceso, ¿no? a estos conceptos o a estas patologías, ¿no? Y entonces, en mi caso, por ejemplo, al terminar psiquiatría, estudié sexualidad justamente por ver esta parte en la que como psiquiatra no tenía las herramientas aún así, ¿no? Para atender los problemas en sexualidad. Creo que todos como médicos tenemos la obligación, ¿no? Porque la sexualidad es una parte inherente del ser humano, ¿no? No solamente es las relaciones sexuales, sino que la sexualidad va justamente en la parte de la reproducción, tiene que ver con la parte del erotismo, que es lo que a toda la gente asocia sexualidad con erotismo, tiene que ver con los vínculos afectivos, tiene que ver con el género, con lo que estamos hablando hoy. Entonces, una persona trans, ¿no? Tiene el mismo derecho a tener una salud sexual como cualquier otra persona, ¿no? Como cualquier otro individuo. Y como médicos, ¿no? Tenemos la obligación justamente de tener esa apertura. Hace un ratito estaba platicando con una colega que me decía que fue a su consulta con el traumatólogo, ¿no? Porque la operaron de la cadera, y me decía,
Y fíjate, llegué y le pregunté sobre si podía tener o no relaciones sexuales, ¿no? Y el doctor se quedó pálido, ¿no? Y no supo cómo responder, ¿no? Entonces le digo, pues basiquísimo, que al menos un traumatólogo sepa si esta posición, esta no, o darlo. Ni siquiera tendrían que preguntarlo, tendría que ser ya una asesoría dentro de todos los cuidados básicos que le decimos al paciente, de la nutrición, de los riesgos, ¿no? La salud sexual, pues es parte, pero como siempre, ¿no? Incluso hasta dentro de nosotros como médicos, no se toca, ¿no? Pero creo que sí sería importante que cualquier médico, ¿no? Y no solamente la población trans en general, ¿no? Tendrían que tener esta apertura para hablar sobre sexualidad. Sobre sexualidad, y hablemos abiertamente de la salud de las personas transgénero y de la diversidad, y que no solo se enfoca a esta salud sexual, que también muchas veces nada más se estigmatiza, ¿no? Claro. Y decir, bueno, pues formas parte de la diversidad, tienes que tener mucho conocimiento de los métodos anticonceptivos, métodos de prevención, y pareciera que solamente de eso se habla para la comunidad de la diversidad, y no es así. Lamentablemente estamos llegando al final de nuestro programa y muchas preguntas se nos van a quedar en el tintero. Esperemos tener la oportunidad de seguir abriendo espacios para seguir hablando de esto. Pero mientras tanto, ¿a dónde se pueden acercar la audiencia que está ávida de información y que requieren los servicios de salud que ustedes ofrecen en los lugares en los que trabajan, doctora Ali? Bueno, creo que actualmente ya ha habido un poco más apertura, sin embargo seguimos centralizados acá en la Ciudad de México, pero yo creo que en cualquier centro de atención con un médico general, donde haya un médico general, donde haya un equipo de psicología aquí en la Ciudad de México, estamos nosotros en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, el cual tiene atención todo el tiempo, las 24 horas del día, todos los días del año, para temas de salud mental. Atendemos, por supuesto, todo tipo de población, indistinto género, sexo. Hemos tenido que hacer adecuaciones en el hospital precisamente para atender a toda la población sin sentir discriminación, ¿no? Incluso hemos abierto más áreas mixtas para la población, para que también ahí entre justamente la población trans, que cada vez tenemos muchísimo más demanda de atención psiquiátrica por consumo de sustancias. Creo que eso es otra complicación en salud mental con la población trans, ¿no? Que muchas veces es como una forma de automedicación para sentirse mejor antes de llegar a recibir atención en salud mental. Ahí es en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, pues estamos para la población LGBT, la población general, que puedan acudir o si necesitan algún tipo de orientación o de atención. Por supuesto. Mitzi. Y por parte mía están las clínicas especializadas Condesa, hay una en Cuauhtémoc, hay una en Iztapalapa, también está la Unidad Integral de Salud para Personas Trans, donde aparte se da tratamiento para personas que necesitan bloqueo de pubertad, o sea, cuando empiezan con la adolescencia, y se les da acompañamiento a los niños. También hay que tener la importancia que existe que son programas gratuitos en la Ciudad de México, y existe el protocolo de la población LGBTI en México, para que vayan con su médico y informarles. Existe un protocolo, qué se va a hacer en las instituciones, qué se va a hacer, y decirles a sus políticos, ¿no? A sus diputados, a sus senadores, que debe de haber una ley de salud a nivel nacional en población trans, porque aquí estamos en la Ciudad de México, pero aunque hay varios esfuerzos de la población por mejorar la salud, pues tiene que ser una presión gubernamental, ¿no? Sí, claro, y tiene que ser un derecho generalizado. Sí, no vemos ciudadanos de primera ni de tercera en el país. Todos tenemos que tener acceso a los mismos derechos. Bueno, pues llegamos al final de nuestro programa y no queremos irnos sin recordarles que en cada emisión contamos con especialistas invitados en la materia que nos ayudan a responder las dudas que ustedes nos hacen llegar. Agradecemos a nuestras especialistas Liz y Mitzi, que en este momento, bueno, pues nos abrieron el panorama en materia de salud sexual y de salud en general para las personas transgénero. Y sobre todo hacemos un reconocimiento a esa parte de nuestro equipo que está detrás de cámaras y que hace posible este programa. Sobre todo, el mayor agradecimiento es para usted, que nos acompaña cada semana en esta emisión de Consulta Directa. Soy Ana Luisa Guerrero, los espero en la siguiente.